tanto de las narraciones del nacimiento como de la pasión, es que el Dios bíblico no improvisa. El Dios bíblico no actúa por capricho. El Dios bíblico no actúa de manera desordenada. Uno tiene que pensar bien lo que va a hacer. Porque a última instancia uno paga las consecuencias de sus decisiones. Si uno tiene un problema a los 15 años y lo evade, a los 85 años todavía va a tener problemas. Cada vez que Jesús tiene que tomar una decisión importante en su vida, separa tiempo para la oración. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, saludos gente querida. Qué alegría estar con ustedes en Escuela de Pescadores nuevamente. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de compartir en el día de hoy, ya en este ambiente, si se quiere, de la Semana Santa. Estamos ya respirando ese ambiente precioso de una época significativa, no solo para la cristiandad, pero para el mundo entero. Entre películas sobre la pasión e historias acerca de qué fue lo que sucedió en el Calvario, en el día de hoy vamos a conversar con el doctor Samuel Pagán. Doctor. Saludos Luis Ángel. ¿Cómo está? Qué placer. Muy bien, contento de estar aquí con ustedes, con tu público y tocando estos temas tan interesantes y tan gratos y tan desafiantes. Es verdad. Y tan pertinentes. Óigame, ¿qué me dices sobre Noemí? Muy bien, Su esposa. muy bien, está muy bien. Seguimos organizando los programas en la Tierra Santa. Este año ya comenzamos a llevar los grupos de estudiantes y sigue escribiendo, sigue desarrollando su literatura y disfrutando los dos para la gloria del Señor. Qué bueno. Y trabajando con los niños con autismo. Con necesidades especiales. Ha seguido ese carril y ahora no solamente publica libros, da talleres para mujeres, para niños y niñas con necesidades especiales, sino que ahora en Israel hemos separado un momento para hablar de cuando el Señor sanaba y liberaba a los niños con necesidades especiales. De veras. Y en el crucero por la Tierra Santa también vamos a hacer eso. Ay, gloria a Dios. Qué bonito eso. Sí. Me gusta. ¿Cuántas películas sobre la pasión de Jesús has visto? Ya perdiste. Mucho. Sí, porque acuérdate que desde jovencito, de niño, en la Semana Santa, el Jueves Santo paraban todos los programas. Y era película tras película tras película. Tú veías la primera, la segunda veías un ratito, pero ya la tercera, y dormías un rato y volvías. La última que ha salido de Mel Gibson es muy buena. ¿Te gustó? Muy buena, sí. Muy fiel, algunas imágenes fuertes, pero yo le digo a la gente, imagínate, eso es Hollywood. Tú te imagínate eso en la realidad, cómo debe haber sido. Especialmente las crucifixiones eran nefastas, pero estas películas nos dan conciencia, especialmente películas buenas, nos da conciencia de todos los detalles que hubo alrededor de la cruz, alrededor de las narraciones de la pasión. ¿Cuán importante es esa narración? Mira, referente a las narraciones de la pasión, debemos indicar que son posiblemente un componente fundamental de los evangelios. Los 4 evangelios tocan el tema de la pasión. Ya uno dice, espérate, este es un tema importante que ninguno de los evangelistas dejó. O sea, la pasión juega un papel protagónico y cuando uno estudia todo lo que hay puesto en la narración, uno descubre 3 temas y subtemas de importancia. Teológico. Cuando uno estudia todas las narraciones de la pasión, uno descubre, número 1, narraciones que se asocian con el anuncio de la pasión. El anuncio. Muy importante. Segundo, narraciones que hablan de la pasión propiamente. La entrada triunfal, el Getsemaní, la crucifixión, etc. Y un tercer grupo de narraciones que hablan sobre lo que pasó desde la resurrección
en adelante. Interesante. Sí. Entonces, todas estas narraciones tienen un tema teológico fundamental. El marco teológico general es que el Dios bíblico promete y cumple. Cosa que habíamos hablado previamente cuando hablamos de las narraciones del nacimiento. Es cierto. El esquema, el marco de referencia teológico, tanto de las narraciones del nacimiento como de la pasión, es que el Dios bíblico no improvisa. El Dios bíblico no actúa por capricho. El Dios bíblico no actúa de manera desordenada. Es un Dios que promete y una vez invierte su palabra en una promesa, la cumple. Entonces, uno nota eso en las narraciones de la pasión y uno lo disfruta. Esta primera parte de las narraciones de la pasión, el anuncio es fundamental. Porque yo recuerdo hace algunos años en una entrevista que me hicieron en un canal de televisión secular, como yo estaba hablando de los descubrimientos arqueológicos que nos ayudaban a entender la crucifixión, el periodista me dice con mucho cariño, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, discúlpeme doctor, me dice que Jesús fue a Jerusalén porque no sabía lo que le esperaba. Por poco me da un infarto cardíaco. Amén. Yo, espera un momentito. De acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, no con lo que yo pienso que sea lógico, no como yo pienso que debió haber sido, sino con los documentos que tenemos, Jesús por lo menos en 3 ocasiones anunció que iba a Jerusalén, que no fue un capricho del momento. La primera vez dice... No iba de paso. No iba de fue paso. directo. Claro. Se dio cuenta que había un problema con él en Jerusalén. Le dice a los discípulos arriba, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, le dice a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí habla, tú eres el Cristo, pero me es necesario ir a Jerusalén. Pedro dice, que tal cosa no nos suceda. Y el Señor dice, sí, tenemos que ir allá. Y nos enseña que los problemas de la vida uno no puede evitarlos, uno tiene que resolverlos. Y la mejor forma de resolver un problema es ir al origen del problema. Luego, 2 capítulos después, en el 18 de Mateo, se habla de que sí, tiene que ir a Jerusalén. Y en el capítulo 18 añade, hay que ir a Jerusalén, la situación es complicada, me van a traicionar y me van a juzgar en Jerusalén. Segunda vez. No solamente sabía que iba a ocurrir algo, sabía los detalles. Tercero, en el capítulo 20, dice, tenemos que ir a Jerusalén, esa es nuestra responsabilidad, me van a vender, me van a traicionar, Wow. me van a crucificar, me van a matar, dice la tercera vez, pero no se preocupen que voy a resucitar. Es decir, que antes, de acuerdo a los documentos que nosotros tenemos, antes de ir a Jerusalén, el Señor estaba consciente de lo que le pasaba. Y hay una gran lección que los problemas, si uno los deja solos, se complican. Si uno le da la espalda, apuñalan a uno por la espalda. Hay que atenderlos de pie y con autoridad. Y de ninguna forma fue fácil. No. Es evidente que para Jesús fue duro. Sí. Fue difícil. Acuérdate. No estaba adormecido ni nada. No, acuérdate que el sermón de Jesús, la enseñanza de Jesús, desafiaba a las autoridades judías. Porque las autoridades judías tenían unas interpretaciones de la Torá, del texto bíblico, de los profetas escritos, Tanaj. Pero esas interpretaciones, Jesús criticaba algunas de ellas. Ustedes le piden a la gente que haga cosas que ustedes no hacen. Eso debe haber puesto a los líderes rabínicos a la expectativa. Sí. Histéricos, ciertamente. Pero al mismo tiempo le preguntan sobre Herodes y el Señor responde, pues díganle a esa zorra que le debe haber caído a Herodes. Una patada. No, esto es que él, que era una persona psicopatológica, debe haberlo sacado de sí cuando le contaron eso.
ese Herodes en la muerte de Jesús El hijo. no es el hijo De Herodes el Grande. Ok. Herodes el Grande. Era una familia de Herodes. Luego a mitad de camino se dividen otros hijos de Herodes. Pero una familia con una actitud psicopatológica del poder. Sí. Los últimos 10, 15 años, 20 años sobre la familia de Herodes ha revelado esa condición de autoridad política en niveles irracionales. Así que Jesús sabía que iba a sufrir. Jesús sabía que Lo iban a vender. que lo iban a vender. Presionar. Todo eso. Sabía cómo iba a terminar la historia. Sabía que iba a resucitar. Ah. Y Sabía cómo eran las resurrecciones. Porque en esos días había habido crucifixiones en Galilea. Sabía cómo eran las iban a ser crucifixiones. Sí. Ok. Yo quiero que tratemos eso de la crucifixión en un ratito, pero antes de ir allí, ¿te parece que de alguna manera, sea por cobardía, por temor, por lo que sea, la iglesia contemporánea tiene una deficiente doctrina del sufrimiento? Mira, qué buena pregunta esa. Esa es una pregunta para un curso. Le voy a dar un curso ahora, el sufrimiento desde la perspectiva cristiana. Estamos mucho en lo de evitar el sufrimiento y Dios Todo no te vaya quiere- bien. Sí, Te va a ir bien. Mira, somos deficientes en esa. la verdad de Dios real, es que la vida incluye sufrimiento y desafío. Está allí, ¿Verdad? es parte. Nosotros no lo escogemos. Bueno, hay personas que lo escogen porque son O imprudentes. Lo empeoran. Lo empeoran. La imprudencia lo empeora. Pero la realidad es que parte de la vida incluye dolores. Parir, criar, Criar, crecer, desarrollarse. Tomar decisiones equivocadas y darse cuenta, o sea, bien intencionadas, pero equivocadas. Doctor, pero aún Sí. las buenas. Sí, Como tienen tener un dolor, hijo. Claro. Hay que sufrir. Entonces yo lo que le digo a la gente, miren, hay decisiones en la vida que son conflictivas y uno tiene que pensar bien lo que va a hacer. Porque a última instancia uno paga las consecuencias de sus decisiones y su familia también. Pero hay problemas que llegan que nosotros no llamamos. O sea, tú no llamaste en el 2020, casualmente vamos a tener una pandemia ahora este año. Planifiquemos una pandemia. No. La vida es complicada. Uno tiene que entender las complejidades de la vida y cómo enfrentarlas. Y yo creo que huirles no es una buena decisión. no es una buena decisión. Jesús nos lo enseña. Si hay problemas conmigo en Jerusalén, vamos para allá a resolver el problema. A veces la gente piensa que evitar el problema, evadirlo, no. La mejor manera de enfrentar un problema es yendo a los orígenes para resolverlo. Si uno no sabe cómo comenzó, no puede resolverlo. Entonces Jesús decidió eso. Pero esa decisión tenía un costo físico y emocional. Sí. Pero tan importante es superar un problema que enfrenta esas dificultades físicas y emocionales. O sea, si uno tiene un problema a los 15 años y lo evade, a los 85 años todavía va a tener el problema. El problema no se cansa, se queda. Me gusta esa expresión de que puso los ojos en el gozo que estaba delante. Porque al presente no había gozo. Había Esa que- es muy buena, Teto. ¿No es Muy cierto? buena, Teto. Sí, hay que mirar. La gloria venidera Sí. es mucho mejor que Sí, lo que sí. vivimos. De otro lado, el apóstol Pablo hace alusión a este tema que estamos tratando en el día de hoy. Sí. Estas narraciones y dice que si Cristo no murió y resucitó, entonces nuestra fe es vana. Es vana. Pablo creía en el hecho histórico del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Correcto. Y es vital para la fe cristiana. Y posiblemente, Pablo, que debe haber nacido como en el año 7, 8, 6 al 9 de la era cristiana, vivía en Jerusalén cuando crucificaron a Jesús. Era un jovencito. O sea, que debe haberse enterado de toda la bulla, de todo el anuncio, de toda la crisis que se formó en Jerusalén. Así que él, de alguna forma,
era testigo de la historicidad de esta historia, claro. de esta realidad. ¿Cómo debemos dividir la historia esta La pasión. o las narraciones, ¿verdad? De la pasión? Mira, en 3 ya te hablé de los anuncios de la pasión. Sí. Todo lo que tiene que ver con las afirmaciones de Jesús antes de la pasión. La segunda parte son las narraciones en sí, que van de domingo a domingo. Por ejemplo, ahora tú y yo nos organizamos, nos están buscando en Hialeah y nos organizamos. Bueno, si tienen problemas con nosotros en Ciudad de México o en Buenos Aires, vamos allá. Muy bien. Cuando estamos llegando, yo, caramba, yo te digo, Luis Ángel, vamos a llegar, pero vamos a entrar de noche, para que nadie se dé cuenta. Entonces tú me contestas, no solamente de noche, vamos a buscar la puerta de atrás, para que, o sea, buscamos la manera de no hacer mucho ruido. Jesús no. Cuando llega a Jerusalén, uno llega domingo por la mañana donde se hacen todas las compras. Todo el pueblo estaba en Jerusalén. 2, entra a las 9 de la mañana, cuando está en todo su apogeo la gente en el pueblo. Entra como un rey, con una delegación detrás de él, cantándole, Hosana, Hosana, bendito en el que viene en nombre del Señor. Entonces los que estaban allí comenzaban a gritar, sí, Hosana, es decir, sálvanos. O sea, si él llega allí por un problema político con los romanos, un problema religioso con los rabinos judíos, era la peor forma que había, digo yo. Sin embargo, entra porque hay un mensaje. Todo el mundo tenía que enojarse. Claro. Los políticos dicen, este quiere ser rey. Sí. Los religiosos dicen, este se cree Dios, que lo adoran. Claro, claro. Todo el mundo estaba enojado. Incómodo. Pero llega porque ese era un buen momento para Jesús declarar que era el camino del Mesías. Quien entraba allí no era un predicador dominical. Que los predicadores dominicanos son buenos. Sí, O sea, sí. Quien entraba allí no era un maestro de escuela bíblica. Gloria a Dios por los maestros de escuela bíblica. No era un rabino cualquiera. Imagínate, cuando está entrando, alguien lo ve y ve todo lo que está pasando y dice, pero ¿quién es este que está aquí? Y alguien del grupo grita, este es Jesús, el profeta de Nazaret. De Nazaret. Interesante esto, ¿eh? Ya desde el día 1 empezaron a reconocerlo como un profeta especial. Y en efecto, al entrar, le pone la huella digital a estas narraciones. No le tenía miedo al problema, entró, luego actúa con los cambistas, da un sermón sobre los cambistas, hace varios milagros, da 2 parábolas, atiende niños, atiende a los maestros de la ley en las escalinatas del templo, pero mientras iba pasando la semana, la temperatura iba aumentando. Ya el jueves por la noche pensamos que la cosa estaba difícil, porque Jesús le dice a los discípulos, vámonos a orar y a celebrar la fiesta de la Pascua en el aposento alto. El tema de la Pascua es de la liberación. Jesús, en un momento de dolor, está celebrando lo que es ser libre. En un momento donde se recuerda el éxodo del triunfo del pueblo de Dios, en una hora donde estaban preparados, ya la cruz estaba lista, estaban afilando los clavos. Fíjate qué dicotomía tan extraordinaria, como Jesús enfrentó todo. Luego del Getsemaní, que del aposento alto, donde seré yo maestro el que te niegue, y se refiere a Judas, Jesús le dice a los discípulos, vamos a orar al Getsemaní. Interesante. Cada vez que Jesús tiene que tomar una decisión importante en su vida, separa tiempo para la oración. Cuando empezó su ministerio, solamente oró y ayunó 40 días y 40 noches. Así sucesivamente, cada vez el sermón del monte, la oración juega un papel protagónico. En la transfiguración, la oración juega un papel protagónico. Así.
Y en el momento donde la cruz no era teórica, se dedica a orar. Pero esa oración de Jesús de Nazaret es importante, porque si uno analiza todas las oraciones de Jesús de Nazaret, uno descubre que en las oraciones se incluyen los temas más importantes en su ministerio. Tú no oras porque la luz no se apague. Sí. Tú lo que cotejas es que esté enchufada. Tú no oras por que la taza esté limpia. Tú buscas la manera que la laven antes. O sea, esos no son temas. Tú oras por situaciones desafiantes, reales de la vida. Entonces, uno en el Padre Nuestro perdona, el perdón es un papel importante. En Juan 17, que sean uno como tú, la unidad. Mira, y en Getsemaní, cuando la cosa se complicó, dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Es decir, mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Es decir, que cuando la situación se pone difícil, el Señor habla acerca de la importancia de la voluntad de Dios y la capacidad humana de obedecer. Y acuérdate, y recuerden mis queridos televidentes, que la situación era compleja, porque era una crucifixión. Y Jesús sabía cómo eran las crucifixiones. ¿Cómo eran realmente? Mira, era una cuestión inhumana. Inhumana. Primero los crucificaban desnudos para humillarlos públicamente. Segundo, no cargaban la cruz. Cargaban solamente el palo transversal. Porque el otro palo generalmente era un árbol. Para no tener que enterrarlo. Tú tenías ese ya árbol y le ponían el otro. Pero era un palo pesadísimo. Tenían que cargarlo. A Jesús le pusieron una corona de espinas. Cada espina tiene más de 1 pulgada de largo. Entonces, según las tradiciones antiguas, le ponían la corona, pero después la amarraban y la alaban para abajo. Para que la espina llegara. Los médicos dicen que eso es un dolor indecible. Porque las espinas llegan hasta el cráneo. Hasta el cráneo. A Jesús lo hacen llevar eso, todo, lo crucifican. En el 92, en el 1992, 93, aparece un hueso, el primer hueso de una persona crucificada con el clavo. Espera. En el 92. Los otros días aparece. Sí. Un hueso. Un hueso. Con un clavo metido. Y de una persona que había sido crucificada. En la época de Jesús. No estamos hablando de un clavo que cruza la carne. No. Cruzó el hueso. El hueso. Y además, al final, le daban una vuelta. Por eso es que no se caían. Claro. Por eso es que no se caían, porque si le ponen el clavo aquí en la mano, poco a poco van, o si se le ponen aquí, poco a poco se desgarra. No, estaba ahí, le daban una vuelta. Como si eso fuera poco, cuando llegaban a la crucifixión, llegaban cansados, los azotaban. En un caso como de... Claro, los azotaban hasta más no poder, 39 latigazos, llegaban, pero además lo pateaban, lo escupían, lo maldecían, bueno, un dolor inconmensurable, hasta que lo crucificaban. Aparte de que la presión con el tema de que el juicio fue injusto. Pues totalmente injusto. El día de hoy eso que le hicieron a Jesús se conocería como linchamiento. Lo lincharon. Es verdad. Porque recuerda que cuando lo fueron a arrestar, ya tenían la sentencia de muerte en la mano. Entonces cuando hicieron el juicio... Él estaba condenado antes. Sí, cuando hicieron el juicio, se confundieron los testigos, ahí mismito había que declararlo inocente. Y después hicieron el juicio, se hizo de noche, ahí mismo había que detener el juicio. Sin embargo, lo tenían, lo querían matar. Buenos momentos para parar. Pero no. No. Acuérdate que lo que está detrás de todo es que hay alguien que el pueblo reconocía como Mesías, que para nosotros los cristianos
es un título teológico, es un título espiritual, pero para esa época era un título político, era un rey, era un gobernante que venía a liberar al pueblo de Israel. Entonces eso puso nervioso a Herodes, eso puso nervioso a Poncio Pilato. Observa que cuando Pilato no reaccionó, los rabinos judíos le dijeron, te vamos a acusar ante las autoridades romanas. Entonces fue que Pilato, que no tenía mucha espina dorsal política, sí, accedió. Hay algunos personajes dentro de esta narrativa que me atraen y me gustaría que me ayudes a reflexionar sobre ellos. Pedro, Judas, María Magdalena. Mira, Pedro fue un personaje sin igual porque Pedro era extrovertido, sumamente extrovertido. ¿Recuerdan cuando estaban en Cesarea de Filipo? Pedro le dice, no te preocupes, Señor, aquí todo esto te pueden vender. Menos yo. Hay uno que no. Y ese uno que dijo que no, fue el que no. Él lo vendió. Pero Pedro representa también... Lo negó. Pedro representa también la persona que actúa de manera impropia, pero tiene la capacidad de arrepentirse. Judas representa a la persona que tenía la dignidad, el reconocimiento público, era el tesorero del grupo, que tiene el reconocimiento público, que tiene los protocolos, pero no tiene capacidad de arrepentirse. Le dio remordimiento. No se arrepintió. Que no es arrepentimiento. ¿Por qué Jesús no le quitó la tesorería si sabía que le estaba robando? No tienes que contestar eso. Muy buena pregunta. Yo lo hubiese votado. Sí, tan pronto yo me encuentre con el Señor en le vivo, le voy a preguntar. Sí, yo creo que tiene que ver con la oportunidad que da Dios en Cristo, ¿verdad? De arrepentimiento. Y ese beso de Jesús no es hipócrita. Sí, lo hiciste una vez, pero no, yo espero que tú te recapacites y todo ese tipo de cosas. Es una oferta, sí, es una puerta abierta. Que lo haya vendido con un beso, con el signo de la amistad. Ay, Jesús. Fue una cosa. Y Jesús lo dijo, con un beso acaba de vender al Hijo de Dios. O sea, Judas representa esa incapacidad de algunas personas que protocolarmente están en un nivel, pero cuando llega la hora de la hora no pueden funcionar de manera adecuada. María Magdalena. Muy buen ejemplo, porque María Magdalena es la primera mujer que se envía, y la palabra enviada es apostolé. O sea, la primera apóstol, la primera enviada es María Magdalena. Con María Magdalena a mí me da mucha pena porque siempre la han visto como la prostituta. Cuando realmente no dice, ¿verdad? No dice el texto bíblico dice que tenía 7 demonios, pero no dice el tipo de demonio que tenía ni que era prostituta. El número 7 lo que significa era que estaba absolutamente endemoniada, absolutamente enferma. Sí. Posiblemente alguna condición psicosocial, psicoemocional, alguna enfermedad emocional, autismo, no sé, depresión, su sanidad, hiperactividad. Su liberación evidentemente fue extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Y María es representante de mujeres que el pasado no las cautiva. Wow. Mi pasado no va a determinar mi futuro, ni mi presente, ni mi futuro. María de Nazaret, la mamá de Jesús. ¿Quién es ella? La mamá de Jesús, hablemos. Importantísima. Siempre las comunidades evangélicas hemos tenido distancia con María, cuando realmente María es la madre de Jesús. Bueno, no es la madre de Dios en el sentido, ¿verdad? Que aunque se oiga raro, pues la maternidad, Dios es el que inicia todo. Pero fue la que lo crió. Muy mal no le fue porque Jesús quedó bien. Lo educó. Lo educó bien. Y María parece que en la vida de Jesús, primero falleció José. Y María mantuvo el orden del hogar y mantuvo un hogar muy bueno, muy bueno. Jesús debió haber tenido importancia en el núcleo familiar, sí, por ser el mayor. Por ser el mayor. Posiblemente José tenía ya otros hijos de otros matrimonios.
Eso es posiblemente, no sabemos. Pero del carril de María es el primogénito, dice el texto bíblico. Entonces que puede ser que hayan tenido otro y el texto bíblico dice, ahí está, cuando se encontraron, ahí está tu madre y tus hermanos. No hacen alusión a José, es decir, que ya había muerto. Si llega a estar José vivo, dice, ahí está la esposa de José y tus hermanos. Pero no lo menciona. Entonces, y no aparece. No, ya de ahí en adelante. María cumplió sus responsabilidades de madre de manera óptima. Y nosotros, los predicadores evangélicos, los pastores, los evangelistas evangélicos, reconocemos esa virtud en María, que fue una buena mamá, que fue un buen ejemplo, que estuvo con el Señor literalmente hasta el final, inclusive el día de Pentecostés. Eso es un buen testimonio que ha dado María. Otros personajes importantes. Juan, jovencito, estuvo ahí hasta el final. ¿Cuán joven tú crees que era? Parece que era bastante joven, porque cuando se escribe el libro de Apocalipsis, hay algunas personas que piensan que fue Juan, el discípulo, no todos piensan eso, pero si hubiese sido el discípulo, pues tendría como 80 años, que sí. Eso era una edad desde tempranito, jovencito, el hijo de Jesús. Pero hay un personaje subestimado en la historia que esta Navidad yo quiero que nuestros pastores, nuestros predicadores lo consideren, es el Cireneo. Wow. ¿Tú sabes lo que es ayudar al Señor? Ayudarle a cargar la cruz. Hace 2 domingos prediqué de él. No, me diga eso. Sí. Es importantísimo y refleja desde la perspectiva étnica el norte de África. Es decir, que en la experiencia de la crucifixión hubo testigos afrodescendientes. O sea, que la comunidad afroamericana en Estados Unidos, afrocaribeña, todo afrobrasileña, todo están representados en las narraciones de la pasión en este personaje. Wow. Interesante. Sí. Alguien alude a ese grupo de ancianos en Antioquía y allí hay un personaje al que llaman el negro y algunos dicen que tal vez era él o sus hijos. O sus hijos. Porque recuerda que viajaban en grupos. Sí. Eso es interesante. ¿Cómo Jesús reaccionó ante la traición de Judas? Es extraordinario. Mira, hubo 2 momentos íntimos en relación con los discípulos que deben haber herido a Jesús hasta más no poder. La negación de Pedro. Debe haber sido muy fuerte eso. Y primero, la venta de Judas. Observa que salen del aposento alto, Jesús se va al Monte de los Olivos, está en el huerto de Getsemaní orando. Judas sale del aposento alto, pero va directamente a buscar los soldados, es uno detrás del otro. Llega con los soldados allí y la primera es una narración importantísima que tiene mucha virtud homilética. La primera vez los discípulos se quedan dormidos, ya era tarde. Jesús está orando con intensidad por la naturaleza del problema, pero los discípulos se quedaron dormidos la primera vez. Se quedan dormidos la segunda vez. El Señor le dice, pero no han podido orar 1 hora, levántense y oren. La tercera vez, el Señor cambia la estrategia y les dice, pónganse de pie, se acerca el que me entrega. Interesante. Ya sabía. Sí. Algo debe haber pasado. Cuando de pronto, en ese momento, el silencio de los tiempos se rompe y se escucha una voz que dice, ¿dónde está Jesús, el Nazareno? Si llega a ser alguno de nosotros, ahí mismito se pone de pie y dice, estuvo aquí hasta ahora y se fue. No sabemos dónde está. ¿Dónde se metió? Sí. Jesús se pone de pie y dice, aquí estoy yo.
en griego, estoy yo, ego eimi, que está relacionado con los yo soy del Evangelio según San Juan, y que está relacionado con el anihu en hebreo, que está en Éxodo 3, yo soy el que soy, es decir, un título de Dios. Yo soy, dice el Señor, y cuando dice eso, todos los que vienen con antorchas y palos caen al piso. Interesante esto. Judas lo besa y el Señor le dice, con un beso, que es el símbolo de la amistad óptima, tú has negado y has vendido al Hijo de Dios. Fue tan intensa esa afirmación que Judas no pudo con eso. Devolvió el dinero, lo tiró y se suicidó. Hay dos narraciones sobre la suicidio de Judas. Uno que se ahorcó y otra que se fue por un barranco y se explotaron los glúteos, los riñones, internamente los intestinos. Lo que tú sabes, algunos estudiantes me dicen, no, es uno de los dos. No puede ser los dos. Pueden ser los dos. Pueden ser los dos porque posiblemente lo que pasó fue que se ahorcó. Se rompió cayó al piso, ahí se rompió. Y es interesante, fue una muerte doble. Un doble efecto de muerte. Se trató de ahorcar, se ahorcó y además se rompió por dentro. Reventó. Es decir, que fue una muerte seria. Trágica, mayor. Sí, no fue cualquier. No fue que tú te ahorcas y se acabó. Te caíste y se acabó. Eso de que la sangre. Sí, explotó por dentro. Sí. Y fueron dos momentos muy difíciles para Jesús de Nazaret. Los dos miró a la persona. Cuando Pedro lo negó, el Señor lo miró. Cuando él dijo, yo no conozco a tal hombre 3 veces, y a la tercera vez empezó a maldecir. El Señor lo miró. A Judas, cuando lo besa, el Señor lo miró. Cuando está en Jericó y ve a Zaqueo que se suba, el Señor lo miró. Es la misma expresión griega. No es mirar como si estuviera cotejando el periódico. La expresión griega lo que dice es que te miró por dentro, te miró de arriba abajo. Y cuando Dios nos mira así, eso no queda muy igual. Nunca. Y de pronto viene el Señor, enfrenta esas dificultades, dos momentos difíciles, y luego enfrenta los clavos, luego enfrenta los azotes, luego enfrenta la corona de espinas, la lanza, todo junto. Y entre lo de Judas y la negación de Pedro está lo de Pilato, que tampoco es superficial. Sí. Es decir, esa es una narración importante porque Pilato, que quiere lavarse las manos literalmente, ¿verdad? Trata de buscar la manera porque la esposa le había dicho ya que ese era un hombre justo. Tuvo un sueño. Sí, tuvo un sueño, se lo había dicho, pero no pudo. Pilatos tuvo que vender. Jesús le dice, tú eres el verdadero, el Mesías, tú eres el rey. Y Jesús le dice, tú lo dijiste. Otros momentos importantes, por ejemplo, las 7 palabras de la cruz. Lo que yo le digo a mis estudiantes es que las 7 palabras de la cruz eran salmos que Jesús iba recitando. Claro, no se pone todo el salmo, porque en la antigüedad únicamente se ponía el título o una línea del salmo. Y tú sabías que lo estaba recitando completo. Sí. ¿Tú crees que Jesús recitó el salmo? Claro, estaba orando. En momentos de dificultad, ¿qué tú haces? Señor, ayúdame en este momento de dificultad que tengo. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, perdónalo porque no sabe. El Señor recitó varias partes del Salmo 24, 68. El Señor fue un gran modelo de cómo enfrentar la adversidad. Y luego aparecen unas narraciones que me cautivan, siempre me han cautivado, como por ejemplo, Camino de Emaús.
Luego de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó allí? Eso es como para hacer una película. Esa conversación de Jesús con los discípulos camino de Maús y la conversación entre ellos y la forma en que él aparece. Sí, es un diálogo íntimo. Después de la resurrección, el Cristo resucitado se aparece primero a las Marías, a Juan, se aparece a Pedro, que vino con otro de los discípulos, vinieron corriendo, se aparece posteriormente en la Galilea, pero la narración de Emaús es singular. Dicho sea de paso, hago un paréntesis para decirle que apareció el camino de Emaús. Ya podemos ir al camino. Se identifica. Sí, ¿cuál se es? identificó. Así que en los próximos peregrinajes a la Tierra Santa vamos a ir al camino de Emaús. Nos vamos a llevar las cámaras de para Escuela llevar, de Pescadores. Sí. Y era de noche. Acuérdate que no había sistema de iluminación como el día de hoy. Los discípulos se dieron cuenta que alguien se había unido al grupo, pero era normal, lo saludan, que otro caminante para no ir solo, ese tipo de cosas. En esa oscuridad, Sí, eso es común. Importante. Cuando llegan, que el Señor los nota tan tristes, pero ¿qué es lo que pasa? Que están así tan tristes. Pero la contestación fue muy significativa. Tú eres el único forastero aquí que no sabe lo que pasó. Medio malcriadito. Esto es una gran noticia. Sí, es difícil encontrar a alguien que no sepa. Sí. Entonces le añaden. ¿Qué te pasa? Tú no ves las noticias. Tú no ves las cosas. Pero le añaden, mataron al Señor. Él dijo que iba a resucitar. Hace 3 días que lo mataron y no ha resucitado. Interesante esto. Ya se había manifestado las mujeres, ya se manifestaron. Pero se le hacía difícil creer. Claro, el rey de los incrédulos es Tomás. Que le dice, no importa lo que tú me digas, que tú lo viste, lo saludaste, está muy bien, pero hasta que yo no lo vea y lo toque, lo veo, dudo. Pero si lo toco, es que está resucitado. Samuel, yo no sé si yo voy a perder puntos contigo en este momento. Pero yo miro a Tomás y yo me veo a mí. Sí, yo a veces digo, no habrá sido, busco, no dirá aquí Samuel Pagán. Sí, porque uno dice, bueno, a todo el mundo diciendo. Claro. Pero ¿cuán real es esto? De alguna Especialmente cuando tú has visto crucifixiones. Dolor. ¿Sabe qué? A ver, cuando yo leo eso, yo digo, Samuel sabía que estaba muerto de verdad. Claro. ¿Sabe? Esto no es un chiste. No. Porque si hubiese sido una trama de esas, de que a lo mejor Jesús no haya muerto, se desmayó, o lo están tratando por allá algún buen médico, no ocurren estas cosas. No. Esta gente está actuando de verdad como gente que sabe que lo de Jesús, la muerte, era en serio. Claro. Ellos lo habían visto y sabía que de eso no sobrevive nadie. No, y que las crucifixiones eran un espectáculo porque tenían doble propósito. Primero, matar a la persona. Sí. Pero segundo, que se convirtieran en un ejemplo. Y lo para lograron. Que la gente, lo lograron. Sí, fue muy desgarrador y lo lograron con los discípulos. Lo que pasa es que el Señor les dio con resucitar. Sí. Y resucitó. Ya en la parte final de nuestro programa, los discursos finales de Jesús, como por ejemplo, muy bien, ese de la gran comisión, ¿qué debemos obtener de allí? Mira, a veces hablamos, cuando escribimos sobre Jesús de Nazaret, de varios discursos que son como el testamento de una persona. O sea, tú no pones en el testamento los zapatos míos que se lo den a las casas, las cosas importantes. Y tú las puntuales. Pones y puntuales, con nombre y apellido ahí. Sí. Estos discursos de Jesús finales eran como un testamento. Ahora ustedes me van a ser testigos. Bueno, el texto en griego dice mártires.
En castellano, la palabra martirium en griego puede ser martirio físico o testigo. O las dos cosas. O las dos cosas. El Señor lo que nos está diciendo, nosotros tenemos que ser testigos, pero ser testigo puede tener implicaciones martirológicas. No se puede cejar esa posibilidad. ¿Cómo se relaciona eso con que Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta para después poder hacer aquello? Claro, porque para lograr esa gran comisión, ustedes me serán testigos. Judea representa la comunidad inmediata, Jerusalén, Judea, Samaria, comunidades enemigas, Galilea, lo último que nosotros tengamos, y hasta lo último de la tierra, un lugar que nosotros no conocemos. De la única manera que eso se puede lograr es que ustedes tengan un poder especial. Y de acuerdo con el texto bíblico, el Señor le dice a los discípulos, miren, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que nos van al Señor? Porque cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. No lo llama con Espíritu Santo, Neuma, no. Es Consolador. Y Él va a hacer dos cosas. Uno, le va a recordar lo que yo he dicho. Y dos, le va a enseñar cosas nuevas, casi nada. Y los discípulos fueron lo suficientemente sabios como para esperar en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. O sea que las narraciones del nacimiento, de la crucifixión, de la pasión, culminan con las promesas de Pentecostés, que el día de Pentecostés se hacen realidad, porque como empezamos en las narraciones del nacimiento, el Dios bíblico promete y cumple, y al final de su ciclo de vida prometió el Espíritu y cumplió. Ese orden tiene algún mensaje para la iglesia hoy, para aquellos que queremos ejercer ministerio, que queremos ir. Oye, espera, recibe primero poder, autoridad, gracia, ser lleno del Espíritu Santo antes de salir. Varias implicaciones. Una, te voy a dar dos nada más. Una, es mejor hacer la voluntad de Dios y esperar que uno precipitarse en la vida. Los discípulos esperaron el momento oportuno. La narración bíblica habla que estaban unánimes y juntos en una forma de que estaban en el mismo sentido de dirección espiritual a la misma hora y en el mismo momento. Y estuvieron. Pero además hay una afirmación teológica fuerte detrás de eso. El Dios bíblico prometió a través de la historia y cumplió. Es decir, que si es el mismo Dios y es la misma revelación divina, en el siglo XXI, ese mismo Dios promete y cumple. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién es? Tú y tu casa. Pero yo no sé cómo es que el Señor va a hacer eso. Yo no tengo idea cómo va a llegar a personas de mi familia que yo no los veo con mucho apetito espiritual, que digamos. Sin embargo, ese Dios que me prometió eso ha cumplido anteriormente. ¿Qué me hace sospechar a mí que no me va a cumplir a mí? Y eso es una fuente de esperanza en el siglo XXI, en América Latina, en las comunidades hispanas de los Estados Unidos, que nosotros le servimos a un Dios, capacidad, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, un Dios extraordinario que cabalga sobre las alas del viento, pero que además promete y cumple. Cuando Él dice, os conviene. Interesantísimo. Sí, ¿Cómo nos va a comer? Sí. ¿Quién me convence a mí de que me conviene que Jesús... Me conviene que esté al lado mío. Sí, eso es lo que me conviene. Ahora, ¿cuán importante entonces Espíritu es esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como para capacitarme para realizar ministerio?
Ese es un tema que deberíamos tener en un programa nada más. sobre el Solo, espíritu. solo es el Pentecostés. Espíritu Santo. Sí. Es un compromiso. Ah, muy bien. Muy bien. Vienes para que hablemos sobre Él Magnífico. y sobre su presencia en nuestra vida. Gracias, doctor. Qué placer, qué Siempre, placer. siempre es un gozo, siempre Siempre. es una alegría. Yo espero que usted haya estado dejando sus comentarios aquí mientras converso con el doctor Samuel Pagán, nuestro profesor en el día de hoy en la Escuela de Pescadores. Si no ha hecho su comentario, este es el momento de hacerlo. Y aprovecho también para decirles esos libros de los personajes de la Biblia del doctor Pagán, adquiéralo, léalos. Se los recomienda uno que los adquirió y los leyó. A mí me han hecho mucho bien y me han bendecido. Así es que ocúpese de eso usted también. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta la próxima semana.